En comunicación con Noelia, compañera de Radio Sentipensar, de Radio La Ulla. Ella es de San Luis y nos va a contar un poco acerca del caso Florencia Morales. ¿Cómo estás, Noé? Te saluda Nar desde acá, de Moliendo Mente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, acá estamos desde San Luis. Un abrazo grande, Nar. Un saludo a toda la audiencia de la Radio Sentipensares. Bueno, contanos un poco cómo viene el caso de Florencia, cómo está esa situación. Esta semana estuvo movidita la cuestión, nuevamente hubo ruido. Venía unos meses muy tranquilos, muchos silencios, pero hubo autopsia esta semana, el miércoles en realidad. Sí, el día miércoles o martes, el día martes hubo autopsia, luego de muchas idas y vueltas, luego de muchos silencios por parte del sistema judicial de San Luis, del gobierno, de las áreas responsables en realidad, acusando a los abogados de la familia de Florencia Magalí Morales de entorpecer la causa, de entorpecer con pedidos y demorar la causa, una clara forma de la justicia de lavarse las manos y responsabilizar a otras personas, en este caso los abogados de la familia, de ser los que demoraron la autopsia por diferentes presentaciones que hicieron, que en realidad las hacían para acelerar la cuestión. Luego de muchas idas y vueltas, el gobierno, el Poder Judicial accedió a pagar la segunda autopsia, porque pretendían que la familia de Florencia Magalí Morales pagara la segunda autopsia si es que quería una segunda autopsia. Después de muchas presentaciones, los abogados de la familia lograron que se haga una segunda autopsia y que sea el Poder Judicial quien pague y el gobierno provincial quien pague esta segunda autopsia. En los medios hegemónicos de la provincia, de una forma muy nefasta, hacían alusión a que la demora de la segunda autopsia fue por impericias de los abogados de la familia, en una clara forma de lavarse las manos. Es preocupante la impunidad con la que se sigue manejando el Poder Judicial en San Luis y todas las áreas que deberían estar preocupadas y atentas a lo que sucede en San Luis con una policía que evidentemente está desatada con las prácticas como decimos nosotros aquí, son las prácticas de la última dictadura militar, lo que estamos viviendo acá, porque en pandemia no ha habido muertos por COVID, pero sí los ha habido por la represión y la violencia policial en 2 comisarías de la provincia de San Luis. Así que lo que observamos las feministas es mucha preocupación. La verdad que ya es muy preocupante lo que acá está sucediendo, el silencio, la impunidad, cómo se esconde y se tergiversa la información a través de los medios de comunicación que maneja el gobierno provincial. Así que bueno, allí observando cómo se manejan los hilos del poder con total impunidad frente a nuestras caras. Totalmente, totalmente. Caso que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Como es el caso de Facundo, de Lucas Verón y tantos otros casos que está habiendo de represión. Sí. Le recordamos que el caso de Florencia es una chica que fue encontrada muerta en una comisaría y la quisieron hacer pasar por un suicidio cuando a las claras ella fue detenida y asesinada por los policías de ese destacamento, ¿no? Que todavía está esa en la investigación. Sí, así es. Es en una localidad del norte de la provincia, es un pueblo chico, Santa Rosa del Conlara, un pueblito cerca, al frente de la zona turística, la Villa de Merlo, que se conoce mucho afuera. Bueno, es un pueblo al frente de esa localidad turística. El 6 de abril salió Florencia Magalí Morales a hacer compras y bueno, no regresó más a su casa, donde estaban
menores de edad, hijos y nietas, esperándola, no volvió más. Y bueno, una autopsia ahí plagada de errores, no hubo audiencias testimoniales todavía, no se habían hecho hasta hace poco las pericias de los teléfonos celulares de los policías, el implicado, el que tuvo contacto directo con ella, dijo que se le había roto el teléfono, es decir, que ni siquiera se revisó el teléfono de esa persona, de ese policía. Se les tomó audiencia, pero no testimoniales, así que recién ahora se estaban por tomar audiencias testimoniales a todos los policías, incluso a otra gente que en ese momento estaba demorada y escuchó que las quejas, los gritos, los pedidos de auxilio, de ayuda de Florencia Magalí Morales, las pocas horas en que estuvo con vida, en las celdas de la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Tremendo, tremendo. Es tremendo cómo se repiten las historias y los accionarios de la policía, del aparato represivo del Estado, ¿no? Sí, y la impunidad con la que se manejan. En estos días el juez Jorge Pinto brindaba notas por los medios de comunicación, las radios locales que repiten y repiten lo que el poder les indica. Decía que las demoras han sido causa de los abogados, y que el retraso del expediente es consecuencia directa de los abogados de la familia que han realizado distintos planteos que han demorado, y es increíble, que han demorado la autopsia, que podría haberse hecho hace 90 días la autopsia, pero por la impericia de los abogados no se realizó, y eso es gravísimo. Eso es, la verdad que es gravísimo y preocupante, porque acá ha habido errores, dilaciones, no son errores, dilaciones, demoras exprofesas, silencios cómplices, y ahora, como este suceso, este hecho ha salido de los límites provinciales, están intentando revertir la impunidad con la que se manejan, responsabilizando a los abogados, pero las estrategias que utilizan son nefastas, muy Sí, totalmente. evidentes también. Son de manual, parece que se los enseñan en la academia, porque todos utilizan lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, y además hablaba este juez de los gastos que le supuso al Estado esta segunda autopsia. Hablaban de 100.000 pesos, y todo rondaba en esto, en poner en tema, en cuestión, la plata, la movida que implicó para el Poder Judicial reunir a médicos forenses, trasladar el cuerpo, y decía, es tremendo, gastos de autopsia de 100.000 pesos, sin incluir los gastos de traslado de los médicos. Es como tremendo, es la responsabilidad del Estado Totalmente. hacer este tipo de cuestión. Bueno, la primera responsabilidad es que la policía no mate gente, pero después de eso, Totalmente. el resto es... así que observamos impávidas, la verdad, lo que sucede, porque estamos acostumbradas en San Luis a que un gobierno que hace 40 años está en el poder maneje los hilos de todo, con mucha impunidad, con mucha hipocresía, pero esto que estamos viendo ahora, la verdad es que nos deja impávidas frente a tamaño proceder con una impunidad que ya no tiene precedentes en San Luis, y que preocupa mucho. Sí, preocupa siempre que siempre se sientan un poquito más impunes que antes, porque repiten situaciones, repiten la impunidad, el cinismo, pero cada vez siempre nos brindan no dejan que perdamos la capacidad de asombro, ¿no? Pasa lo mismo con el caso actualmente de Facundo Astillo Castro, que
uno cuando cree que todavía esas desapariciones ya no se van a suceder, después del caso de Luciano Arruga, después de tanta lucha, después de Daniel Solano, tanto, de Jorge Julio López, igual uno siempre vuelve a ese déjà vu horrible de saber que otra vez otra situación de asesinato, de violación, de vejación, de desaparición de personas. Es tremendo. Después del caso Mm, Santiago. O por lo sí, menos, sí, sí. ¿y ustedes cómo están, cómo siguen desde San Luis la lucha, de la bulla, de las organizaciones feministas? Entendemos que ha tenido que ver con las movidas feministas, con la salida a las calles de las distintas grupos feministas autoconvocadas, que pese a la pandemia y en momentos incluso de fase 1, donde no se podía salir mucho a la calle, eh, estuvimos tomando las calles para manifestar y para repudiar este hecho a través de las redes sociales, entrando en contacto con medios de comunicación de afuera de la provincia, tejiendo, intentando romper los cercos que nos impone el gobierno provincial, y esa insistencia de estar en las calles pese a la complejidad del estatus sanitario, entendemos que logró visibilizar el hecho, logró que este hecho no fuera uno más, uno de los tantos que hay, donde el gobierno silencia, donde el poder judicial hace y deshace, con mucho temor, no hay que decirlo, con mucha cautela, incluso las mismas organizaciones feministas íbamos como autoconvocadas, porque acá hay que tener, este es un hecho que ha despertado todos los alertas en las activistas feministas y disidentes. Entonces, la idea fue estar presentes en las calles como última y al mismo tiempo como principal herramienta de visibilización de un poder muy impune, que hace un silencio tremendo frente a la impunidad de la policía provincial, y ese insistir en las calles hizo que el tema se mantuviera, estuviese en la sociedad muy atenta. Empezamos en San Luis, después en Villa Mercedes, que es otra ciudad, la segunda ciudad con más habitantes de la provincia, y después se replicaron las marchas y las movilizaciones en el mismo pueblo donde mataron a Florencia Magalí Morales. Un pueblo que no tiene antecedentes de organización feminista, que no tiene antecedentes de salir a las calles a manifestar, hizo que empezaron a formarse una agrupación o compañeras que empezaron a entender que desde el feminismo se podía, mujeres que empezaron a entender que desde el feminismo se podía romper este cerco que nos está imponiendo el poder provincial, y entrar en contacto con feministas de otras localidades y preguntar qué hacer, y pedir que es el día que iba a haber marcha, compañeras de los pueblos aledaños fueran a Santa Rosa del Conlar a acompañarles. Entonces, podemos decir que la organización feminista de base, que esta llama, esta marea violeta y verde, va despertando las cabezas de quienes impávidas observamos que acá está todo muy mal. No solamente mataron a una mujer, mataron también a una adolescente en Villa Mercedes, en plena pandemia. Franco Maranguelo lo sacaron de su casa por la vereda de su casa, estaba fuera del horario permitido, habían pasado las 20 horas, pocos minutos después del horario permitido, por portación de rostro, por ser un pibe de estrato popular, perseguido por la policía, lo llevaron y apareció muerto en una comisaría. Entonces, otro caso de asesinato por parte de la policía. Le entregaron a las pocas horas a la madre el cuerpo de su hijo. Si eso no hace que nos despertemos, sí, y que salgamos a las calles, ya, ¿qué podemos esperar, sí, de la sociedad puntada? Frente a esto, es que entendemos que hubo una agilización del gobierno provincial, del poder
del poder judicial para hacer la reautopsia, para pagar, y al mismo tiempo tejer todas estas artimañas que te comentaba al inicio, Total. de sacarse responsabilidades y culpar a los abogados de la familia. Es tremendo. La importancia también de los medios alternativos y contrahegemónicos, ¿no? En este apoyo de las luchas de las Sí, y organizaciones. nosotros ahí desde la bulla lo que intentamos a grandes rasgos es focalizarnos, porque los medios hegemónicos, los medios locales lo que hacen es entrevistas eternas al abogado o abogados que hablan del caso, o a integrantes del Poder Judicial que intentan lavar todo, o también a funcionarias que intentan también lavarle la imagen a la Secretaría de la Mujer, Diversidad de la provincia, que no ha hecho absolutamente nada, o si lo ha hecho, ha sido todo lo que tenga que hacer para sacarle responsabilidad al Estado en esta situación. Entonces todo en los medios hegemónicos gira en torno a las voces de siempre, a las voces hegemónicas que siempre están abogados, funcionarios, o si pueden, el amarillismo de algún familiar llorando por lo que pasa. Desde los medios comunitarios es corrernos de esto, ¿verdad? Y allí es donde cobra potencia el acompañamiento y ser parte de los feminismos y las disidencias, y al ser parte es cubrir lo que estamos haciendo nosotros mismos desde adentro, adentro de la marcha, desde adentro de, de De las la lucha misma. intervenciones, de la lucha misma, y eso ha tenido muchísima repercusión. Las fotos, los videos de las intervenciones en la vía pública, cortando semáforos, un grupo de mujeres ahí paradas en medio de la nada, como lo de siempre, lo que se repite en épocas donde no podés salir a la calle, donde está todo cercado, donde somos aún más controladas que en otras épocas. Salimos a las calles ante la mirada juzgadora de la gente, que qué hacen estas locas, porque eso es lo que se siente. Al principio, las primeras visibilizaciones eran, ¿qué hacen estas locas? Después, cuando se empezó a instalar el tema, es el acompañamiento con los aplausos, con las bocinas de los autos, pero es de nuevo, se repite la historia, estamos las locas en la calle, Sí. cuando tendríamos que estar cuidándonos por el coronavirus y no siendo foco de contagios y todos esos discursos Claro. normalizadores que recaen siempre sobre las personas que salimos a la calle a manifestar la violencia estatal, en este caso con toda su crueldad. Totalmente. Antes eran las locas de la plaza, ahora son las locas de la calle. Siempre es estigmatizar Ahora al que está. Total. así es, y aún más si somos las mujeres y las disidencias las que tomamos las calles, las locas, un grupo de pendejitas que salen a la calle porque no se quedan haciendo algo en casa. Lo cierto es que ese grupo de personas hemos logrado sostener e instalar en la sociedad puntana que las cosas acá no están bien, que están muy mal, que lo que vienen planteando los organismos de derechos humanos y los feminismos organizados en San Luis, que es que acá hay prácticas de la dictadura militar que la policía está ejerciendo sobre nuestras cuerpos, prácticas idénticas, con la misma violencia que ejercía la última dictadura militar, somos nosotras, los organismos de derechos humanos y los feminismos y las disidencias, quienes planteamos eso con comunicados, con intervenciones en la vía pública, alzando la voz pese al temor que se tiene en una provincia donde el poder gubernamental controla todas las áreas. Totalmente. Y silencia lo que quiere y lo que no quiere. Así que inclusive sin tenemos pandemia. que decirlo. Inclusive sin pandemia, y ahora ya está todo, ahora en pandemia aún le es aún mucho más fácil. Total. Pero donde hay tanto poder instalado, también surge la resistencia, es como mecanismo, y esto no es como un discurso armado, es la posta, hay tanto control, hay tanta
es lo que podemos observar es que hay tanto control y está todo tan armado y aparateado por parte del gobierno provincial que como un mecanismo de subsistencia salimos, es como, acá Como ya la no se fiebre puede en el respirar, cuerpo, ¿no? claro, y salimos y nos organizamos, incluso compañeras que estamos, a veces, digo, estamos compañeras partidarias y compañeras no partidarias, en la misma, porque nos une esta desesperación de ver la impunidad con la que se está manejando en este momento aún más el poder local. Entonces, ahí estamos en las calles una vez más, intentando ponerle a esta ferocidad estatal un poco de resistencia. Realmente buenísimo. No, ¿ustedes allá tienen un horario de una especie de toque de queda? Porque te escuché decir que fue en el horario, el caso de este compañero adolescente, que había estado fuera de horario. ¿Tienen un horario de toque de queda? Claro, eso era cuando estábamos en la fase 1, teníamos hasta las 20 horas, primero fue creo que hasta las 18, después hasta las 20, y los primeros meses podíamos salir solo con terminación de DNI, par un día, los terminados en impar otro día, entonces te pedían DNI, y si estabas con el DNI que no era el día permitido, eras demorado, y si estabas fuera de horario, aunque fuera tu DNI, también eras demorado, en vez de pedirte rápido que te fueras a tu casa y Claro, escoltarte a lo sumo a tu claro, casa, claro. te llevaban a la comisaría y te quedabas demorado. Incluso personas que acá hay muchos trabajadores provinciales que son trabajadores a través de un plan que se llama el plan de inclusión. Ujú. El gobernador dispuso que si algún integrante del plan que no cobran más de 16.000 pesos o hace más de 20 años están con un plan sin ser registrados, sin tener aportes jubilatorios, Sí, con sí, eso. sí. Ese es otro punto, el gobierno provincial con eso dibuja los índices De de empleo desocupación. y demás, y de desocupación. Pero bueno, lo que pasó es tremendo el control que han ejercido. Trabajadores del plan de inclusión que salían fuera de horario o con su DNI que no correspondía y a buscar comida. Tenemos casos de gente que iba en el día que no le correspondía a buscar comida al comedor del barrio porque no alcanzaba, porque además del plan para poder vivir tenés que tener changas, y las Claro, changas no las pudieron hacer más porque estaba todo cerrado, todo controlado por el tema del COVID, y se les ha dado de baja a laburantes por haber infringido esta cuestión. Entonces, es tremendo la locura, la vehemencia que se maneja en un gobierno que, bueno, que claramente, si hace 40 años que está en el poder y lo seguimos votando, porque es esa otra lectura que hay que hacer, sigue teniendo legitimidad a totalmente. través del voto. Entonces, también allí hay que tener cuidado de no caer en un discurso bastante, si se quiere, gorila, porque somos la misma sociedad puntana la que votamos a Total. este gobierno que sigue en el poder, es decir, que sigue teniendo aceptación del pueblo. Quiere decir que el pueblo es esto mismo que está en el poder, entonces, como intentando no hacer una lectura tan simplista, pero somos esto finalmente, si no, Totalmente. no estaría hace 40 años en el poder el mismo gobierno. Y cómo se reciclan y se lavan detrás de otros gobiernos supuestamente progresistas, ¿no? Como es actualmente el caso de Alberto, en donde el gobierno actual se ha encolumnado detrás, siendo que para lavarse la cara y lograr otra vez ganar la elección, ¿no? En todo caso, Ujú. ahí es donde las organizaciones debemos dar el debate de cómo nos organizamos para que la sociedad empiece a ver a otros actores sociales, ¿no? Otros sujetos sociales que son los que están en la calle para defenderlos y luchar con ellos y no votar a sus propios verdugos, ¿no? Cómo se capitaliza eso del campo popular. Esa es otra. Sí, tal cual. Y cuando se empieza, lo loco de esto, y no sé si loco, pero lo paradójico de esto es que cuando se empieza a capitalizar allí,
por parte de las organizaciones. Ahora, la posta y en esto de la capitalización de las calles y del discurso, el posicionamiento del discurso, somos los feminismos y las disidencias, es real, es fáctico. Entonces allí empieza también la cooptación, el entrismo, o como quiera llamársele, para no caer también en palabras muy simplonas, pero también por parte del poder empieza allí un recorrido. Las prácticas se van agudizando para que esta pequeña resistencia que se va formando vaya de alguna forma perdiendo fuerza y potencia a través de las prácticas de las viejas y de las nuevas que van surgiendo, siempre ¿no? que van surgiendo. Y también de los Sí. sectores populares a veces, ¿no? De sectores más ultras que cooptan las mismas organizaciones para llevar agua a sus pequeños partidos También, y ahí rompen. están De los propios también hay que también, ahí está, hay que decirlo, lamentablemente. Y las sí, lecturas incorrectas que desde siempre hemos tenido las izquierdas también, de no entender absolutamente nada. El ejemplo más claro es esto, la sociedad puntana sigue votando a este gobierno y no podemos decir entonces que acá no haya un pueblo que entiende que el peronismo es el peronismo puntano con sus características es el que le ha brindado los derechos básicos que de otra forma no hubieran tenido, como es una vivienda propia, total. un trabajo medianamente digno. Sí, Bueno. una cosa no quita la otra. Podemos de alguna manera igual decir que en estos días, ayer, para ser más precisos, la anulación del fallo del caso del femicidio de Lucía Pérez son las muestras cabales de que estar en la calle y luchar vale la pena, ¿no? Que no todo está perdido. Tal cual, así es, y que hay que insistir con la lucha de base organizada y que sea una lucha que al mismo tiempo se dé los espacios para poder problematizar y no caer en un mero espontaneísmo. Ahí está, creo, la potencia del feminismo, es no olvidarnos que la potencia de la lucha está en las calles, en la horizontalidad, pero al mismo tiempo tiene que haber una organización para que eso no quede en un mero espontaneísmo que agarra las calles de vez en cuando. Hay que capitalizar esa fuerza, esa potencia, y ahí es donde tenemos que darnos los tiempos para hacerlo, para profundizar y discutir. Es una linda responsabilidad la que nos permite esta época feminista y disidente. Totalmente. Que no es una lucha coyuntural ni de agenda, sino que es del día a día, es de la cotidianidad. Que gana la batalla cultural, que da la batalla cultural y no solo la coyuntural. Bueno, no, Así yo es. te agradezco la nota para contarnos un poco la situación actual de San Luis y del caso de Florencia. Bueno, vos sos una integrante de la radio, de las históricas de la radio también, y actualmente en la UYA, en la Sentipensare, antigua. Esto ya lo hemos hecho, esto de la columna de Noé. Ya hemos hecho esto. Las Es primeras verdad. columnas radiales que hice fueron en Demoliendo Mentes y en Por la eso. Sentipensares. Había que Aquellas volver. épocas. Había que volver. Había que volver, tal cual. Por eso. Estamos acá Tal cual. esperándote que Ya. vuelvas. Que vuelvas a la Sentipensare. Así será, así será. Si fuese un programa de cholulismo, te diría, es una primicia. Tal cual. Tal cual. Bueno, no, te agradezco mucho. Desde ya el micrófono siempre abierto y despedite como gustes. Bueno, gracias a vos, Nar, muchísimas gracias por dedicarle tiempo a esto, que la necesaria reflexión que podemos darnos en los medios alternativos, que no tenemos en otros espacios, y de ahí que hay que explotar, si esa es la palabra, al máximo, estrujar al Totalmente. máximo estas posibilidades que tenemos y los privilegios que tenemos quienes podemos de tener tiempo para hacer este tipo de radio. Así Totalmente. que muchas gracias a vos por el tiempo y seguiremos ahí en la lucha. Abrazo grande. Abrazo grande, Noé. Un abrazo.